Shabbat Shalom, amados hermanos, a estudiar, mis amados hermanos, algo que preparamos. Como ustedes pueden ver ya colocamos el título de este tema, hacer Teshuvah, y le ponemos días propicios. Estos son días propicios, mis amados hermanos. Como ustedes saben, Teshuvah es una voz hebrea que significa retorno, ¿de acuerdo? Volverse. Así que cuando hablamos de Teshuvah, hablamos de volvernos. Es como cuando nos hemos perdido en una carretera y después de que hemos preguntado y nos han indicado que íbamos en sentido contrario, en el siguiente retorno que vemos nos regresamos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que quiere decir Teshuvah. Eso es lo que venía predicando Yohanan, el inmersor, a nuestro pueblo Israel: hagan Teshuvah. Amén. Y bueno, pues sabemos que todo el tiempo de nuestra vida tenemos que hacer Teshuvah. No tenemos que esperar a que termine el año, a que comiencen las fiestas para volvernos, para hacer Teshuvah. Si inmediatamente nos damos cuenta de que algo hemos hecho mal, si Hashem tiene la enorme bendición para nosotros de llamarnos la atención e inmediatamente darnos cuenta que algo hicimos mal, entonces en ese momento tenemos que hacer Teshuvah, ¿de acuerdo? No tenemos que esperar. Sin embargo, obviamente, a través de el calendario, tenemos días propicios, días que nos invitan a reflexionar, a meditar mucho. Y estos son los días del mes de Elul. Amén. Desde que comenzó el Elul, son días propicios para volvernos en Teshuvah hasta Yom Kippur. 40 días se han establecido por los sabios de nuestro pueblo para volvernos a Hashem, para corregir aquello que pues estemos haciendo mal y nos hayamos dado cuenta que habría que volvernos. Así que, mis amados hermanos, vamos a hablar de Teshuvah y vamos a hablar de que estos días son propicios. Y vamos a entrar a nuestro tema y lo vamos a empezar, mis amados hermanos, con lo que señala uno de los escritos de los discípulos de nuestro Rabbi Yehoshua. Vamos a ir entonces a Lucas, a Hillel, capítulo 13, versos del 1 al 9. Y con ello vamos a empezar. Dice así este escrito: en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Yeshua cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Yeshua les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. Y a menos que hagan Teshuvah, ustedes también perecerán. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y a menos que hagan Teshuvah, todos ustedes también perecerán. Eso fue lo que enseñó nuestro Rabbi Yehoshua. El texto sigue diciendo: entonces les contó un mashal. Y el mashal dice así: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala.
todavía por un año más, para que yo pueda acabar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtala. Bueno, como ustedes, como podemos entender, mis amados hermanos, muchas veces pensamos que no tenemos de qué hacer teshuvá. Pero obviamente sí tenemos que volvernos, sí tenemos que arrepentirnos. Amén. Durante este año hemos hecho y dicho muchas cosas de las cuales han tenido repercusiones tanto en nosotros como en las personas que están a nuestro alrededor. Y también hemos actuado de manera incorrecta, amén, hablando religiosamente. Entonces, a veces pensamos que hay gente que sí tiene que hacer teshuvá, sí tiene que volverse. Decimos, esa gente es mala. Decimos, pues yo no soy tan malo, no soy tan bueno, pero allí voy. Y la verdad, mis amados hermanos, como dijo nuestro Rabbi Yehoshua, no piensen que hay personas más tremendas las cuales necesitan hacer teshuvá. Todos necesitamos hacer teshuvá, todos necesitamos volvernos. Amén. No tenemos que pensar, no tenemos que mirar a los demás. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que analizarnos a nosotros mismos. En el último de los casos, en este caso, no nos importa lo que hace la otra persona. Si la otra persona tiene que volverse o no tiene que volverse, eso no interesa. Lo que interesa es que nosotros tenemos que revisar nuestra vida. Por eso dijo nuestro Rabbi Yehoshua en esto que acabamos de leer: si ustedes tampoco hacen teshuvá, también van a perecer. Así que la enseñanza es que, bueno, hay días propicios para hacer teshuvá. Y estos días, estos 40 días, desde el 1 de Elul hasta el 10 de Tishri, hasta Yom Kippur, son días propicios para volvernos en teshuvá. ¿Y por qué son días propicios? Bueno, en nuestro pueblo Israel se cree, se piensa que Moshe, estos 40 días fueron de agrado, no fueron como los primeros 40 días que Moshe tuvo que subir a Har Sinai y suplicar a Hashem por el perdón para pedir el perdón por nuestro pueblo Israel, sino que estos 40 días Hashem había perdonado al pueblo de Israel, a nuestro pueblo, por el becerro de oro. Así que estos días se establecieron como días buenos para volvernos en teshuvá. Y todavía tenemos algunos días, así que tenemos la oportunidad, mis amados hermanos, de volvernos. Como dicen, hasta que no llegue Yom Kippur, entonces tenemos chance, tenemos oportunidad, ¿de acuerdo? De pensar en nosotros, no pensar en los demás. Tenemos que pensar en lo que hemos hecho durante este año, ¿no? Y el mashal que presenta nuestro Rabbi es un mashal que nos habla de un hombre que tiene una higuera, que planta una higuera y que va a buscar fruto en ella, y que por varios años va y no encuentra fruto, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, cuando algo, que en este caso una planta, obviamente la sembramos para que dé fruto, pero si vemos que no da fruto, pues la idea es, no tiene caso, ¿no? Al menos que sea un árbol de sombra. Pero si sembramos un árbol que querramos que dé fruto, pues la idea es que queremos verla dar fruto, ¿de acuerdo? Entonces esta persona le dice al cuidador, al viñador: córtala, no tiene caso. El viñador, en tono suplicante, dice: espérate un poco más, quizás de fruto, y si no, luego la cortarás. Entonces, mis amados hermanos, como hemos dicho en otras ocasiones, las personas tenemos que hacernos indispensables para Hashem. Si nos volvemos indispensables para Hashem, entonces, en otras palabras, si damos fruto, creo que Hashem se complace y obviamente nos permite
seguir de pie, nos permite seguir con vida si somos personas que damos frutos, si somos personas que tratamos de buscar, de andar en lo bueno, en lo correcto, en lo que Hashem manda. Si somos personas que no nos preocupa aquello, lo bueno, lo correcto, las cosas de Hashem, pues obviamente entonces estaremos próximos a ser cortados, ¿no? Como era el mensaje que traía Yohanan. Yohanan dice, miren, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Todo árbol que no dé fruto va a ser cortado. Entonces tenemos que pensar, mis amados hermanos, que qué es lo que hicimos en todo este año y para ellos son estos días. Amén. Entonces el Rab Yosef Bitton nos habla acerca del arrepentimiento y la condición humana. Vamos a hablar sobre la Teshuvah y la condición humana, ¿de acuerdo? ¿Por qué es bueno el que Hashem nos haya dado este regalo tan hermoso de la Teshuvah, de volvernos? Amén. Miren, ¿por qué esta idea de hacer Teshuvah, de arrepentirse? Es imprescindible, indudablemente, es imprescindible, hermanos, para la existencia de la humanidad. Tanto en los planes de Hashem como en el plano social, ¿de acuerdo? Esto se basa en que, ¿cómo podríamos decir? Es que el hombre, la persona, por naturaleza, es falible, o sea, falla. Constantemente está fallando, está, como dicen los muchachos ahora, está regándola constantemente. Entonces, como nosotros fuimos dotados por Hashem con algo que a veces no valoramos mucho, que se llama libre albedrío, ¿verdad? Entonces, y que todo el tiempo estamos actuando, estamos haciendo uso de nuestro libre albedrío. Por eso es que algunas veces, ¿verdad? A veces hacemos bien y a veces hacemos lo que no es correcto, ¿de acuerdo? En ocasiones decimos la verdad y a veces mentimos, quizás por necesidad. El asunto es que decimos verdad y mentimos, ¿no? En muchas ocasiones causamos daño a otra persona, quizás sin querer y a veces intencionalmente. Entonces, la Teshuvah, mis amados hermanos, se establece porque somos así, somos personas que fallamos. Si no existiera la posibilidad de arrepentimiento, de volverse en Teshuvah, si cada acción que nosotros hiciéramos y lamentablemente esa acción estuviese equivocada, ¿verdad? Si cada acción equivocada que cometamos, ¿verdad?, trajera automáticamente sus consecuencias, pues en este caso la vida sería muy difícil, sería, como dice el Rab Yosef Bitton, sería insostenible. ¿Cómo podríamos, no? La riegas y enseguida, ¿verdad?, trae su consecuencia, entonces pues sería muy difícil, ¿de acuerdo? Muy difícil vivir así. De hecho, podemos imaginarnos, por ejemplo, a una sociedad en donde no existe el perdón, ¿no? Pensemos que exista una sociedad donde no hubiese el perdón. En esa sociedad, cada error cometido significa la ruptura irreparable, irreversible de nuestra relación con la otra persona, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entonces nos podemos imaginar la ausencia del perdón entre padres e hijos, entre el esposo y la esposa, entre amigos, colegas, y cuántas cosas no pudiésemos imaginarnos. La vida como la
conocemos, no podría ser posible. No se podría, mis amados hermanos, ¿verdad? Entonces, es la potencialidad del arrepentimiento, de la teshuvá, lo que lleva a la posibilidad del perdón, ¿de acuerdo? Entre las personas. O sea, porque hay teshuvá. Ajá. Entonces, tenemos que valorar lo que significa el que Hashem, mis amados hermanos, el que Hashem haya puesto en el hombre la posibilidad de volverse, de corregir su camino, de darse cuenta que puede retornarse, que puede volver a empezar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora también tenemos que darnos cuenta, los jajamín de nuestro pueblo Israel señalan, ¿verdad?, que que el perdón, el que nos perdone nuestra falta, tanto en nuestra relación con Hashem o en nuestra relación con las personas, depende de la seriedad del error que hayamos cometido. Porque también debemos saber, mis amados hermanos, que hay faltas que pueden ser perdonadas. Hay faltas que uno puede llegar y pedir perdón, y obviamente se puede conceder el perdón. Pero hay otras que son irreversibles, hay otras que no se puede, ¿no? Hay faltas que son voluntarias y hay otras que son hechas con premeditación y, como se dice, con alevosía y con ventaja, ¿de acuerdo? Entonces, pensemos lo que pasaría en el plano de nuestra relación con el Creador si cada vez que cometiéramos un pecado hacia Él, fuésemos condenados a desaparecer. Y aún más, si no existiera un margen de posibilidad de arrepentimiento entre el momento de la transgresión y el castigo. Si cada vez que cometemos un error, somos automáticamente castigados. En este caso, nos comportaríamos como robots y sería imposible mantener nuestro libre albedrío. No se podría, ¿de acuerdo? El elegir actuar bien o mal, ¿no?, que es esencial en nuestro crecimiento espiritual y para nuestra relación con Hashem. No se podría mantener el libre albedrío porque, pues obviamente, entonces inmediatamente seríamos castigados, ¿de acuerdo? Sería imposible vivir así. Entonces, la teshuvá, hermanos, el arrepentimiento, es el tiempo, el margen de reflexión que Hashem concibió, nuestro Padre Todopoderoso, misericordioso, el que lo entiende todo, el que lo sabe todo. Es el margen de reflexión que Hashem concibió entre el error, cuando yo cometo el error, y el castigo que merecemos por ese error. ¿Y quiere decir esto? Que cuando una persona comete un error, Hashem le da un margen de tiempo para que se dé cuenta, para que pueda corregir ese error. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes, ese tiempo es el que nosotros debemos usar para admitir la falta que hayamos cometido, el error, arrepentirnos y entonces poder tener la oportunidad de enmendar nuestras acciones. Esa es la teshuvá, el tiempo que Hashem nos da, ¿de acuerdo? El tiempo que nos da. De hecho, el Rab Abohab, citando un famoso midrash que conocemos, dice que la teshuvá es un elemento fundacional en la sociedad humana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Hashem, el midrash dice que cuando Hashem, mis amados hermanos, creó este mundo, obviamente creó varias cosas. De antemano pensó en varias cosas. Y una de esas cosas que antecedieron a las cosas es el asunto de la teshuvá. Dijo,
Dijo Hashem, si no ponemos Teshuvah, el mundo no se podrá sostener, ¿no? ¿Qué hubiese pasado cuando nuestros padres, Adán y Jabá, pecaron? ¿Qué tendría que hacer? Matarlos. Y otra vez, empezar otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que dice el Rab Abohab. Que la Teshuvah es un elemento con el cual la sociedad humana fue creada. ¿De acuerdo? Fundacional. Así que, de hecho, el Midrash dice, mis amados hermanos, que el Creador concebía mundos sin Teshuvah y esos mundos no eran sostenibles. Entonces, para que ustedes vean, ¿no? Sin Teshuvah el mundo no se puede sostener. Entonces cuando Hashem vio esto, creó nuestro mundo con la posibilidad de que hubiese Teshuvah, de que haya Teshuvah, de que la persona pueda enmendar su camino, volverse. Entonces, antes que llegue Yom Kippur, estamos invitando a la comunidad y a las personas que nos escuchan que Hashem ha puesto días propicios para volvernos en Teshuvah, para analizar nuestra vida, para ver aquello, como decíamos en la mañana, darnos cuenta de aquello que estamos haciendo mal y dejar de hacerlo, retornarnos del mal camino. Como dice allá el profeta, bueno, el que se pierde no pregunta y no se vuelve. Es importante, mis amados hermanos, que año con año, de hecho, en el pensamiento de nuestro pueblo Israel es que cada Yom Teruah, cada Rosh Hashanah, Hashem se sienta en su trono para juzgar su obra, para juzgar su creación y ver si su creación ha cumplido con el propósito por el cual fue creado. Si su creación ha cumplido con ese propósito, obviamente vienen cosas buenas para la creación. Pero si esto no es así, entonces pues Hashem, vamos a decirlo así, se arrepiente de habernos creado. ¿De acuerdo? Entonces, mis amados hermanos, la Teshuvah es algo que estuvo en la mente de Hashem desde que empezó a fundar la tierra. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a señalar algo todavía más profundo de esta idea que presenta el Rab Abohab acerca de que la Teshuvah es algo que comenzó con el mundo. ¿De acuerdo? Fíjense, cuando el Midrash habla del mundo, dice el mundo, que el mundo no sería sostenible sin Teshuvah, no se refiere a el mundo natural. Se refiere exclusivamente a la civilización humana. ¿De acuerdo? De hecho, en la naturaleza, si nosotros queremos hablar, digamos, por ejemplo, en el reino animal, no existe la Teshuvah. Los animalitos no hacen Teshuvah, no se vuelven, ¿de acuerdo? Las criaturas, diríamos, las cosas creadas, no humanas, no pueden elegir, mis amados hermanos, actuar bien o actuar mal. Actúan necesariamente por instinto, ¿de acuerdo? O sea, en ellos no está esto de libre albedrío, ¿de acuerdo? Ahondando un poquito más sobre esta idea, los animales pueden engañar, guiados por su instinto para cazar o para sobrevivir, pero no pueden mentir con conciencia o con maldad. ¿De acuerdo? Entonces estamos ahondando sobre esta idea del Rab. Cuando no existe el libre albedrío, no cabe el concepto de Teshuvah. Entonces por eso es que esta idea de Teshuvah, mis amados hermanos, solamente es para las personas, amén, para los que hemos sido dotados con libre albedrío, con la capacidad para decidir entre el bien y el mal, para aquellos que tenemos la capacidad para saber los efectos, las consecuencias de nuestras acciones, de nuestras palabras, de todo lo que hacemos. Amén. Entonces, solamente
es para nosotros. Entonces es un regalo enorme, ¿de acuerdo? Eh, Ahora, siguiendo con esta idea del mundo natural, fíjense que en el mundo natural no hay marcha atrás, ¿no? La naturaleza se rige por leyes irreversibles que como nosotros la conocemos como causa y efecto, ¿de acuerdo? No hay tiempo en la naturaleza de espacio de reflexión entre la acción y la consecuencia. Un ejemplo muy simple, podríamos decir, por ejemplo, un tumor no se arrepiente, ¿no? Un tumor crece y ese tumor no se arrepiente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ese tumor no piensa, oye, estoy haciendo mal, ¿no? ¿En quién me vine a posar? ¿No? Esta madre va a ser mamá y mira, yo le estoy causando, ¿no? O este muchacho apenas está empezando su vida, ya le estoy causando alguna... No, un tumor no se arrepiente, ¿no? Así como una vez que Sócrates, el filósofo griego, bebe la cicuta, aunque sus victimarios se arrepintieran, el que se arrepintieran sus victimarios no puede detener el efecto del veneno. Este sigue su curso natural. ¿De acuerdo? Entonces, solo si existe un mundo con consecuencia, la raza humana en ese mundo existe la posibilidad de reflexión y de arrepentimiento. Entonces, todo esto, mis amados hermanos, nos debe ayudar y nos debe ayudar y a lograr entender, y como señala el Rabbi Yosef Bitton, y a valorar menos superficialmente lo que es la Teshuvah. De verdad, esto que Hashem puso, de tener la oportunidad de volvernos, nosotros tenemos que valorarlo. Porque al igual que el libre albedrío o la conciencia, la posibilidad de corregir lo que hicimos mal es un elemento sobrenatural, un regalo del Creador para la humanidad. Así que en estos días se habla de eso, de que tienes la oportunidad de volver a empezar, tienes la oportunidad de corregir todo lo malo, tienes la oportunidad de volver en amistad con Hashem, de tener esa relación cercana con Hashem, tienes la posibilidad de enmendar los errores que hiciste con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con la comunidad, con tus amigos, tus vecinos, con todos tienes la posibilidad. ¿De acuerdo? Entonces es algo, mis amados hermanos, que Hashem nos ha dado a todos, ¿de acuerdo? Nada más que nosotros, al igual como cuando empezamos este tema, ¿no? Vinieron unos y le dijeron a Yeshua, ya supiste lo que le pasó a aquellas personas. Y Yeshua, entendiendo que le decían, aquellos sí tenían, obviamente eran muy malos, miran lo que le pasó. Fíjense, mis amados hermanos, no siempre a las personas malas le ocurren cosas malas. A veces, lamentablemente, la vida, así es, a veces estamos cosechando lo que la humanidad ha sembrado, enfermedades, angustias y muchas cosas. Pero a veces personas apegadas a Hashem, sirvientes de Hashem, que tratan de vivir una vida con valores, tienen sufrimientos, tienen angustias, tienen dolores. Y de hecho es uno de los reclamos que los profetas le hacen a Hashem. Dicen, ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué los malos se multiplican y los buenos son olvidados? Y la verdad, mis amados hermanos, es que no siempre a los malos les va mal y a los buenos les va bien. Amén. Entonces, pero tenemos que aprender a tomar decisiones y a volvernos, ¿de acuerdo? Y a aceptar lo que Hashem nos manda, aceptarlo de buena manera, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos libre albedrío, conocemos a Hashem, conocemos su Torah, entonces podemos volvernos, podemos regresarnos, y esa es una hermosa bendición. Podemos corregir lo malo que estamos haciendo. Entonces, cada año, cada que se acercan
Rosh Hashanah, cada vez que se acerca Yom Kippur, tenemos la enorme bendición de Hashem de usar este elemento sobrenatural, este regalo de Hashem que es la Teshuvah, para volvernos, mis amados hermanos, para volvernos a Hashem y para volvernos con aquellas personas que nos han hecho mal, que nos llevamos una buena relación, en fin, para corregir lo malo que estemos haciendo, ¿no? Tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Así que aprovechar estos días son propicios, amén. Les decía, todo el tiempo podemos volvernos, todo el tiempo podemos retornar, pero estos días son propicios, ¿de acuerdo? Podemos ganarnos la voluntad de Hashem. Entonces, acabamos de ver, mis amados hermanos, la importancia de la Teshuvah. ¿Por qué el Señor decidió hacer este mundo y hacerlo con Teshuvah? Porque sin Teshuvah los mundos no se sostienen. ¿Amén? Bueno, continuando con esta idea de Teshuvah, vamos a hablar ahora, hermanos, de cómo podemos saber si estamos despiertos para volvernos en Teshuvah, si estamos captando la idea de qué son estos días. Amén. Fíjense, mis amados hermanos, que, bueno, todo esto de volvernos en Teshuvah empezó desde que comenzó el mes de Elul, ¿de acuerdo? Y estamos, como les decía hace un momento, estamos pues a pocos días, ¿no? A más de 10 días, ¿no? En que, bueno, tenemos la oportunidad de hacer recuento de nuestra vida, de ver qué es lo que funcionó y ver qué es lo que no funcionó y volvernos. Amén. Entonces, una vez que llegue Yom Kippur, el gran día en que Hashem perdona las faltas, el gran día en que Hashem, pues las personas que tratamos de esforzarnos, bueno, Hashem perdona nuestras faltas, ¿no? Por eso es el día del perdón. Entonces, en este día de Yom Kippur, mis amados hermanos, todas las 24 horas de Yom Kippur están totalmente consagradas a la Teshuvah, al volvernos, ¿no? A arrepentirnos, a pedir perdón, a confesar nuestras faltas y a tomar decisiones, obviamente, que deberán mejorar el rumbo de nuestras vidas. Amén. Y yo espero que así lo hagamos, mis amados hermanos, que ahorita estemos pensando, meditando, pues que si no estamos llevando una vida apegada a Hashem, conforme a las directrices que Hashem nos señala en su Torah, bueno, nos arrepintamos, hagamos Teshuvah, pidamos perdón, confesemos nuestras faltas y empecemos a mejorar el rumbo de nuestras vidas. Amén. Pero estos días, los días previos, ¿verdad? Nos pueden ayudar para que lleguemos bien preparados a este día de Yom Kippur, a este día tan trascendental, ¿de acuerdo? A este día de Teshuvah, como decíamos, algunos que comenzamos hace 40 días, pues casi 30 días atrás, ¿de acuerdo? Y 40 días hasta Yom Kippur. Ahora, ¿cómo se preparan? ¿Cómo se preparan, por ejemplo? Fíjense que entre nuestros hermanos, los judíos Ashkenazim, ellos se preparan de muchas maneras, ¿no? Pero una cosa que es muy particular en ellos es que escuchan el sonido del shofar todos los días, ¿no? Desde que empieza Elul hasta Yom Kippur. Ajá. Y la idea es para inspirarse con su sonido y empezar ese proceso de reflexión. De hecho, cuando hemos analizado este asunto de Yom Teruah, ¿por qué? Porque es una festividad que se nos convoca para escuchar el sonido del shofar. Obviamente hemos entendido que es para despertarnos, ¿amén? Para decirnos que hay algo adelante, hay algo que viene adelante y que es muy importantísimo, en este caso Yom Kippur, el día del perdón. Entonces tenemos que estar despiertos, ¿de acuerdo? Entonces nuestros hermanos judíos Ashkenazim oyen el sonido del shofar todos los días y así empiezan su periodo de reflexión.
entre, entre los judíos, entre nuestros hermanos judíos de Sefarad o Sefardín, ¿verdad? Para que ellos puedan lograr un estado mental necesario para Yom Kippur, o sea, prepararse muy bien, cuando empieza el mes de Lul, empiezan con la recitación de las plegarias conocidas como Selijot, ¿de acuerdo? De ahí viene Selijá, Selijot. Estas plegarias se van a recitar una hora antes de las oraciones de la mañana y van a ser desde, ¿cómo dicen? Desde que empieza el Ur hasta Yom Kippur. Así que si normalmente, por ejemplo, se reúnen a las 6 de la mañana para decir Arvid, pues ahora se tienen que levantar una hora antes, a las 5 van a hacer estas oraciones de Selijot. Ajá. El corazón de estas oraciones, de estas Selijot, de estas plegarias, es el Vidui, o lo que traducimos como confesión, ¿de acuerdo? En donde se recitan los 13 atributos de misericordia, del perdón, ¿verdad? O midot. Estas también se vuelven las plegarias más importantes que se dicen en Yom Kippur. Entonces, en esta Selijot lo que se hace es confesión. Se hace confesión de las faltas, ¿de acuerdo? Durante estas oraciones llamadas Selijot se recitan algo que se conoce como piyutim, ¿de acuerdo? Que no son otra cosa más que poemas religiosos, obviamente poemas religiosos que van a inspirar a las personas a hacer teshuvah, a volverse a Hashem. Fíjense que en el primer poema que recitan en la mañana los hermanos judíos sefardín comienzan con las siguientes palabras: Ben Adam ma lecha nirdan, hijo del hombre, ¿por qué estás dormido? Despierta, ora y ruega a Hashem. Fíjense cómo empieza este poema: hijo de hombre, ¿por qué estás dormido? Despierta, ora y ruega a Hashem. Ahora, la intención es muy clara, ¿no? La intención es que empezó el Ul y entonces pues el hombre tiene que despertarse. Durante el año quizás vivamos durmiéndonos, pero si empieza el Ul, pues se invita con este poema a que el hombre se despierte y que se despierte para rogar a Hashem. Amén. Fíjese que estas palabras en hebreo, Ben Adam ma lecha nirdan, ¿por qué estás dormido? El Rabbi Yosef Bitton nos dice que se encuentran en el libro de Jonás 1.6, Jonás 1.6. Ya ustedes saben quién es Jonás. Jonás es este famoso profeta que pues es llamado por Hashem para una importante misión, para ir a predicarle, a enseñar a Nínive, ¿no? Y que Nínive se vuelva, que Nínive corrija su camino. Pero como sabemos, Jonás rechaza su misión, la misión la misión que Hashem le encomienda, y obviamente intenta huir de esa misión. Para huir de esa misión, pues se escapa en un barco. Obviamente Hashem lo sabe todo, ¿verdad? Hashem envía una enorme tormenta que amenaza con destruir el barco en el que va Jonás. Viendo esta situación, el capitán del barco le habla a toda la tripulación y les pide hacer todo lo posible para calmar la tormenta. Entre las muchas cosas que les pide el capitán a sus compañeros es que recen, ¿verdad? Todos tienen que acudir a su llamado para rezar, para pedir. Ustedes saben, mis amados hermanos, pues que las tormentas, ¿verdad? Las tormentas en el mar, cuando son muy fuertes y cuando los barcos pues
Antes no había la tecnología que ahora había. Obviamente siempre se tiene que implorar a un Dios, ¿no? En este caso, la gente se encomendaba a sus dioses. Pues eso es lo que pide el capitán, ¿no? Pide, récenle a su Dios, porque vamos a perecer. Todos acuden a este llamado del capitán, pero a quien no lo hace, no lo hace Yoná, ¿de acuerdo? ¿Qué está haciendo Yoná? El profeta se ha quedado dormido en el interior del barco y obviamente ignorando todos los peligros que están sucediendo a su alrededor. Fíjense que los comentaristas de la escritura explican que Yoná estaba en un estado psicológico de negación. ¿Ya? La gente empieza a pensar, bueno, ¿qué está pasando por la cabeza de Yoná, ¿no? Entonces, dicen, está en estado de negación, deliberadamente está tratando de ignorar la realidad que está frente a él, ¿no? En este caso, está ignorando la posibilidad de su propia muerte, que puede morir. Ajá. Entonces, el capitán va con Yoná y lo encuentra a Yoná y le pregunta, le dice, Maleja Nirdan, ¿por qué estás dormido? Despierta, ora y ruega a Hashem. Amén. Entonces, no podemos dormirnos. Como el patriarca Jacob dijo, uy, si hubiese sabido que este es el lugar en donde habita Hashem, no me hubiese dormido aquí. No podemos dormirnos. Estos días son propicios para volvernos a Hashem. No podemos dormirnos. Amén. Como le dijo el capitán a Yoná, Maleja Nirdan, ¿por qué estás dormido? Despiértate, ora y ruega a tu Dios. Así también nosotros, mis amados hermanos, tenemos que despertarnos para pedirle a Hashem. Por eso hemos titulado nuestro tema que estamos viviendo días propicios, amén, para volvernos. Ahora, ¿cómo puedo saber si estoy despierto? ¿O cómo puedo saber si estoy dormido? ¿Cómo puedo hacerlo? Mis amados hermanos, estas palabras, ¿por qué estás durmiendo? Entonces fueron elegidas por nuestros rabinos, por los sabios de nuestro pueblo Israel, para iniciar la Selijot, a fin de advertirnos sobre el riesgo de la negación o del escapismo, de no estar consciente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y como Yoná, hermanos, muchas veces nosotros también elegimos ignorar nuestra inminente mortalidad y nos ponemos a dormir. ¿De acuerdo? Ignoramos y decimos, no pasa nada, ¿no? Hay momentos en que no te puedes dormir, ¿de acuerdo? Entonces ignoramos lo que está pasando a nuestro alrededor y nos ponemos a dormir. Entonces, la lección que nos da las oraciones de Selijot es un llamado a despertarnos. Amén. En primer lugar, mis amados hermanos, para recordarnos que durante todo el mes de Elul, en este caso, para los hermanos judíos, es sacrificar una hora más de sueño. Fíjense. Pero principalmente para invitarlos a identificar que sus conciencias no estén dormidas. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, hermanos. Hashem nos está llamando, Hashem nos está pidiendo que nos despertemos, ¿de acuerdo? Que veamos que estos días son para volvernos en amistad con Hashem, que no los dejemos pasar, amén, que no nos durmamos como Yoná en el barco. Ajá. Ahora bien, ¿cómo podemos darnos cuenta si estamos espiritualmente dormidos o despiertos? ¿Verdad que es interesante? ¿Cómo podemos darnos cuenta si estamos espiritualmente dormidos o despiertos? Lo que indica, mis amados hermanos, si estamos dormidos o si estamos despiertos, es la condición de nuestra conciencia sobre la profundidad
o superficialidad de nuestros pensamientos profundos. ¿De acuerdo? Entonces, hay tres preguntas que nos tenemos que hacer fundamentalmente. Tres preguntas, no muchas, tres preguntas que tenemos que hacernos para saber si estamos dormidos o para saber si estamos despiertos. ¿De acuerdo? Entonces, pongan atención, mis amados hermanos, para que nosotros sepamos si, obviamente, si vamos con esto de que estamos viendo los tiempos que Hashem pone para que nosotros vayamos haciendo lo que Hashem nos manda, ¿de acuerdo? Tres preguntas fundamentales son las siguientes. La primera es, ¿hasta qué punto sé y conozco qué es lo que Dios quiere y espera de mí? ¿Hasta qué punto sé y conozco qué es lo que Dios quiere y espera de mí? La persona tiene que hacerse esta pregunta, porque cuando Hashem nos toma por hijos, mis amados hermanos, obviamente es con un propósito, obviamente quiere algo de mí, obviamente quiere que yo trabaje para Él, ¿verdad? Y yo debo saber qué soy y qué no soy, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiere y espera de mí? Y si yo lo conozco, si yo lo entiendo. Esa es la primera pregunta. Entonces, si esta pregunta nosotros la reflexionamos en profundidad, mis amados hermanos, y llegamos a entenderla, entonces vamos a estar muy cerca de entender si estoy despierto o si estoy dormido. Muchas veces vamos por la vida sin saber lo que Hashem quiere o espera de mí. Y como no sé eso, entonces vivo la vida pensando en que, bueno, la vida es trabajar, la vida es divertirse, la vida es eso, ¿de acuerdo? Y aunque es bueno divertirse, es bueno trabajar, obviamente Hashem quiere algo específico de mí, espera algo específico de mí. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué tan sólida y fluida es mi relación con Hashem? ¿Amén? Fíjense que esto nos puede ayudar cuando pasamos dificultades. Si cuando pasamos dificultades nosotros, a pesar de las dificultades, y que pueden ser muy fuertes, que nos enfermamos, que se enferma alguien muy cercano a nosotros, que nos deja alguien muy cercano a nosotros, y seguimos confiando, y seguimos creyendo, y seguimos trabajando para Hashem, y seguimos esforzándonos, podemos llegar a entender que la relación que tenemos con Hashem es sólida, es fluida. ¿Amén? Entonces, ¿qué tan sólida y fluida es mi relación con Hashem, con nuestro Dios? ¿Amén? Si por cualquier cosa me desanimo, si digo, pues ¿para qué hago esto? ¿O para qué preocuparse tanto? ¿No? De hecho, espero, mis amados hermanos, pero a veces nuestra familia, la esposa, los hijos, algún familiar nos dice, oye, pero ¿de qué te sirve que quieras estar tan cerca de Hashem? Que no le veo el chiste, ¿no? O por qué hacer tantas oraciones, o por qué hacer esto, hacer esto otro. Y a veces, digamos, de veras, vamos a llevárnosla tranquila, vamos a llevarnos relajada, ¿no? Y entonces nos empezamos a desanimar, ¿de acuerdo? Debemos tener una relación sólida, fluida con Hashem. Y obviamente lo podemos saber cuando pasamos dificultades, pero también cuando no pasemos dificultades, ¿de acuerdo? Tenemos que analizar. Entonces, si en este momento analizas esta pregunta, ¿cómo es mi relación con Hashem? Ando pensando todo el tiempo en Él, ando queriendo hacer cosas para Él, vivo para hacer su voluntad. ¿Cómo es mi relación con Hashem? La tercera pregunta es,
si estoy dirigiendo mi vida hacia el objetivo correcto, con los valores y las prioridades correctas. Esto va más encaminado a que si todo lo que hago en mi vida obviamente tiene como prioridad el estar bien con Hashem. A veces, lamentablemente, nos planteamos objetivos en la vida, pero donde Hashem no está contemplado. Y si de alguna manera está contemplado, es bueno y después Hashem. Nuestra vida tiene que estar regida, conducida por Hashem. Si te vas a mover a un lugar, si vas a estudiar algo, si vas a trabajar algo, todo lo que vas a hacer es bueno. ¿Y Hashem qué? O sea, es ¿dónde quedará Hashem? ¿Amén? Es importante, mis amados hermanos. Entonces, como ustedes pueden ver, este tiempo que tenemos de reflexión para Teshuvah es un tiempo muy valioso. No tenemos que desperdiciarlo. Tenemos que estar constantemente reflexionando. Por eso es que invito, mis amados hermanos, a toda la comunidad y a las personas que nos oyen, que hablemos con nuestras esposas, con nuestros hijos, para que nosotros, de verdad, este año que comienza, nos planteemos objetivos, ¿por qué no decirlos? Materiales, pero más espirituales. Que planteemos objetivos espirituales para tener una buena relación con Hashem, una relación sólida con Hashem, y que no sea un solo miembro de la familia. Porque lo triste es que a veces es un solo miembro de la familia el que tiene una relación buena con Hashem. Los demás dicen, pues, no, él es el religioso, yo no soy el religioso, él es el que sí le gusta, a mí no me gusta tanto. Amados hermanos, tenemos que tratar de que en este año, bueno, le transmitamos a nuestros seres queridos la idea de tener objetivos espirituales, para que este año que viene de verdad nos vaya bien. Y no nos vaya bien solo porque digamos que no nos va a suceder algo por ahí malo, ¿no? Aún viniéndonos cosas negativas desde nuestro punto de vista, nosotros las miremos de manera correcta. Amén. Y nosotros podamos decir Baruch Hashem. Que se enferma, Baruch Hashem. Que hay algún problema, Baruch Hashem. Que tenga un problema complicado, difícil, Baruch Hashem. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros, si no dedicamos una parte importante de nuestro tiempo a pensar en estos tres puntos, en estas tres preguntas, podemos decir que nuestras conciencias están dormidas, estamos dormidos, ¿no? Sí están poniendo la atención. Si no dedicamos, si en la vida, en este año, nunca dedicamos un espacio para preguntarnos algo parecido a lo que presentamos, entonces podemos decir que estamos dormidos. Nuestra conciencia está dormida, ¿de acuerdo? Entonces, el despertar espiritual consiste, mis amados hermanos, en refrescar estas preguntas en nuestra mente. Todo el tiempo tenemos que estar preguntándonos, ¿voy bien? ¿Cómo voy? ¿Estoy creyendo firmemente en Hashem? ¿Estoy enfocándome correctamente en lo que Él me ordena? Eso es, mis amados hermanos, estar despierto, ¿de acuerdo? Entonces estamos espiritualmente despiertos cuando estas preguntas nos quitan el sueño. O sea, si te vas a dormir y piensas, ¿hoy qué hice de bueno para agradar a Hashem? Entonces estás despierto. Si te vas a dormir y ni siquiera te preocupa eso, entonces estás dormido. Amén. Estás dormido. Y eso es peligroso. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Otro aspecto que quiero tratar con ustedes sobre la Teshuvah, vamos a hablar sobre los sentimientos y las palabras. Sentimientos y las palabras.
Amén. Eh, Fíjense, mis amados hermanos, que si bien la Teshuvá tiene que ver con nuestros sentimientos, la Teshuvá también es una mitzvah. Fíjense cómo estamos presentando, ¿no? Aunque la Teshuvá tiene que ver con nuestros sentimientos, la Teshuvá es una mitzvah. ¿Qué quiere decir? Cuando decimos que es una mitzvah, quiere decir es algo que se nos ordena, es un mandamiento indicado en la Torah de Hashem. ¿De acuerdo? Entonces, la Teshuvah y la posibilidad, vamos a decirlo así, la obligación de arrepentirme por lo que hice mal, significa, hermanos, que Hashem nos da la oportunidad de corregir y enmendar nuestros errores, ¿verdad? Y no ser condenados para siempre por los errores que hemos cometido, ¿de acuerdo? En este sentido, Maimónides, este sabio de la Edad Media, explica que en el proceso de Teshuvah o de arrepentimiento hay dos elementos fundamentales involucrados. Lo primero que señala Maimónides es que tenemos que elevarnos a un grado de arrepentimiento que despierte nuestra contrición y culpa por lo que hemos hecho mal. Entonces, tenemos que elevarnos, como dice Maimónides, ¿verdad?, a un grado de arrepentimiento que despierte nuestra contrición, o sea, que sintamos culpa, que sintamos contrición, ¿de acuerdo?, porque hemos hecho lo malo. El segundo paso que presenta Maimónides es el vidui, o la confesión, ¿de acuerdo? Es decir, que para hacer Teshuvah tenemos que articular con palabras lo que hicimos mal. Entonces, según este sabio, mis amados hermanos, si tú quieres hacer Teshuvah, tienes que sentir contrición, tienes que arrepentirte, y aquello tienes que confesarlo, tienes que hablarlo, tienes que decirlo: yo actué mal en esto, yo hice mal en esto, ¿de acuerdo? Obviamente esta confesión no se hace delante de otra persona, sino en lo privado, delante de Hashem, ¿de acuerdo? Entonces, señala Maimónides que esta confesión es lo que completa el proceso de la Teshuvah. Entonces, estos dos elementos, arrepentimiento, sentir contrición y confesión, son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado, fíjese, por un lado sí confesé con palabras lo que hice mal, pero en mi corazón no me arrepiento de lo que hice, mi confesión no tiene valor. Si me arrepiento, por otro lado, de lo que hice mal, pero no articulo mi arrepentimiento con palabras, mi Teshuvah se considera incompleta. Tenemos que, ¿cómo se dice?, articular, ¿no? Por ejemplo, en Proverbios capítulo 28, verso 13 dice: quien encubre su pecado jamás prosperará, pero el que los confiesa hallará perdón. Entonces, confesarlo, hablarlo, decirlo, no mentalizarlo, es algo valioso en el proceso de la Teshuvah. Hacer Teshuvah no solo es imaginarse, decir voy a cambiar, no, pensar, no, es voy a cambiar, esto fue lo que hice mal, ¿de acuerdo? Eso ayuda mucho a hacer Teshuvah. ¿Amén? Entonces tenemos, mis amados hermanos, como dice Maimónides, hacer dos cosas: sentir contrición, sentir pesar, sentir pena y articularlo. Amén. Esto ustedes lo pueden ver en Números capítulo 5, verso 6, verso 7, que no voy a leer, pero ya ahí se los dejo, que ustedes lo puedan leer, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que en esta alajá que estamos viendo, en Ilhot Teshuvah, en Leyes de Teshuvah 1.1, el Rambán también explica de qué se trata esta confesión. Entonces, cita la versión mínima del Vidui, o sea, la confesión, que contiene los elementos básicos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en el Vidui se empieza con Ana,
acuerdo? Ana, por favor. Ajá. Entonces se comienza el vidui rogándole a Hashem que acepte nuestras disculpas. Decimos, por favor Hashem, Ana. Decimos, disculpa nuestras faltas, ¿no? Y esto obviamente ayuda a la persona a comprender que no tenemos derecho a lo que le pedimos a Hashem. Entonces tenemos que entender que si Hashem nos perdona, no es porque Él tenga la obligación de perdonarnos, sino o que nosotros tenemos el derecho de, ¿no? Nos ayuda a comprender, mis amados hermanos, que cuando le pedimos a Hashem, cuando le rogamos a Hashem, ¿verdad? Siempre le pedimos o lo hacemos en base a su misericordia. Es Hashem el que tiene misericordia de nosotros. Entonces estamos pidiendo su perdón, como decimos por ahí, como un favor, ¿de acuerdo? Como un asunto que va más allá de la justicia. Porque si fuera por justicia, no, el hombre peca, como dice allá la carta de Shaul, la paga del pecado es muerte, ¿no? O sea, el hombre peca, ¿no? Entonces pedimos, Hashem, perdónanos, pero haznos un favor, ¿no? Deja la justicia de lado, no nos conforme a tu justicia, no, porque es complicado, ¿no? Entonces es a discreción de Hashem el que Él nos perdone. Y es por eso que apelamos a su compasión y a su amor por nosotros. Entonces, ahora que hagamos Teshuvah, digamos a Hashem, y no mires mis obras, mis justicias, porque como decía el profeta, nuestras obras, nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Entonces nadie, ¿no? Nosotros le pedimos, le rogamos a Hashem, a su compasión, a su amor por nosotros. A ver, amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque nosotros, hermanos, nos damos cuenta que de acuerdo a la letra de la Torah, ¿de acuerdo? Merecemos ser castigados por nuestras transgresiones. Si pensamos en lo que hicimos este año, tenemos que decir, Hashem, si fuera conforme a la Torah, yo tendría que haber pasado más y más cosas negativas. Amén. Pero obviamente decimos a Hashem, no nos apliques, ten compasión. ¿De acuerdo? Bien, el Rambán sigue diciendo que en la confesión del Vidui decimos Hashem, Dios. Entonces, al pronunciar en la confesión el nombre de Hashem, nos damos cuenta que confesamos directamente frente a Él. Y esto nos recuerda que Hashem es omnisciente. Él lo sabe todo. Amén. Y que sabe exactamente nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y obviamente sabe lo que hemos hecho mal. Así que a la hora de confesar, a la hora de hacer teshuvah, no podemos decirle, más bien no podemos engañar a Hashem en ningún sentido. Amén. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, Él lo entiende todo, Él conoce nuestras acciones, nuestros pensamientos, las intenciones que tuvimos, todo lo sabe. ¿De acuerdo? Entonces, somos nosotros, mis amados hermanos, los que necesitamos tomar en este caso conciencia, ¿verdad?, de esto, y recordar que estamos constantemente vigilados por la vista de Hashem. Entonces, cuando nosotros en nuestra confesión decimos el nombre de Hashem, nos damos cuenta que no podemos engañar a Hashem con palabras falsas. No podemos decirle a Hashem, voy a cambiar, y por dentro estar pensando, pero ¿cuándo voy a cambiar? No podemos hacer esto, ¿verdad? Como podríamos hacer con otras personas. Debemos reconocer nuestros errores y suplicar el perdón de Hashem. Por eso es que nuestro pueblo Israel dice Ani Hashem hatati aviti pashati. ¿De acuerdo? Ani Hashem, yo
yo me equivoqué, yo he pecado, yo me he rebelado contra ti. ¿De acuerdo? Estas tres palabras, mis amados hermanos, indican los tres niveles posibles de transgresión en la que podríamos haber caído, ¿verdad? Que obviamente se clasifican principalmente de acuerdo con la intención del pecador. Cuando decimos hatati, estaba equivocado, esta es una categoría que incluye las acciones incorrectas que uno cometió involuntariamente, como decimos, por error, por ignorancia, sin plena conciencia, ¿no? Como en el caso del discurso de Kefa, que le dice a sus hermanos judíos en el primer siglo, cuando habla acerca de que habían entregado a Yeshua para ser muerto, dice: yo sé que lo han hecho por ignorancia, hatati, ¿de acuerdo? Esto es porque no entendieron, no comprendieron. Entonces, cuando decimos hatati, abiti, pashati, es me equivoqué, he pecado, me he rebelado contra ti. Y estoy diciendo, mis amados hermanos, que cuando yo digo hatati, perdóname por las transgresiones que cometí, hatati, ¿verdad? Es que esta categoría incluye las acciones que uno cometió involuntariamente, por error, por ignorancia, sin plena conciencia. Y de eso a nosotros tenemos mucho, ¿de acuerdo? Muchas cosas las hacemos por ignorancia. Después decimos hatati, abiti, ¿no? He pecado. Aquí, mis amados hermanos, se trata de confesar las transgresiones que uno hizo voluntariamente, ¿de acuerdo? Sabiendo que estaba haciendo algo mal y lo hizo porque no fue lo suficientemente fuerte y no pudo contenerse o no pudo controlar sus instintos. Entonces, sabía que estaba mal, sabía que no debía hacerlo, pero le ganó su yetzer hará, no se pudo contener, ¿verdad? Por ejemplo, saber que no se puede hablar lashon hará de alguien y lo habló, entonces de eso se tiene que arrepentir, ¿de acuerdo? Es una transgresión a sabienda, ¿de acuerdo? Pero que no pudo controlarse. La última es pashati. Pashati es me rebelé contra ti. Obviamente este es el nivel más serio y el más grave. Amén. Algunas veces las personas actuamos contra la Torah, no porque no podemos controlar nuestros impulsos, sino porque queremos probar algo. Por ejemplo, queremos probar que la religión está desactualizada, que la religión no sirve, que la religión te hace tonto, en fin, muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces demostrar así que el pecado, demostrar así, ¿verdad? Que el pecador sabe mejor que nadie. Y él dice, no quiero ser religioso. Entonces se reveló en este caso, mis amados hermanos, el pecado no se comete por debilidad, a la debilidad del carácter y a la imposibilidad de vencer los propios instintos. Entonces, la causa más común de este tipo de rebeliones contra la Torah es la arrogancia, ¿no? Para manifestar sentimientos antirreligiosos. El hombre lo puede solo y que él no necesita de la fe. Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta que aunque este es el nivel más grave y el más serio, si más tarde el ofensor lamenta sinceramente lo que hizo, las puertas de la Teshuvá están abiertas incluso para él. Nada más acordémonos de Acaf, o Achaf para algunos. Achaf era un hombre malo, un hombre terrible, un hombre perverso. Su mujer lo ayudaba a ser así, ¿no? Y Seber, cuando Hashem le dijo, mira, no te voy a dejar ni siquiera un niño, todos van a morir, van a ser comidos por perros, le dijo cosas muy feas. Ashab se volvió, le dijo, y voy a traer destrucción sobre tu reino. Y Ashab le afectó tanto esto
que se volvió. Dijo, nada más por eso, dijo Hashem, las cosas que te dije no van a ocurrir cuando tú se comió. Entonces ven ustedes el poder de la Teshuvah. Entonces no importa qué tan lejos estemos, no importa que hayamos huido a una provincia lejana y estemos comiendo como puercos, como dice el Midrash de nuestro Rabbi Yehoshua, viviendo perdidamente, una vida alejada, no importa eso. Si tomamos la Teshuvah y nos volvemos a Hashem, entonces siempre estará abierto eso para nosotros. Amén. Pues mis amados hermanos, yo espero en Hashem que estos días todavía que tenemos para hacer Teshuvah sean lo suficientes para que nosotros hagamos una introspección, para que revisemos nuestra vida, revisemos todo este año. Es cierto, para algunos dicen, ay, acordarme todo el año, pues vamos a hacerlo. Va a ser un ejercicio bonito, que nosotros revisemos el año y digamos, aquí fallé, aquí me elevé, aquí hice esto, de esto voy a hacer Teshuvah. De hecho, mis amados hermanos, como hemos enseñado, vienen estos días en que tenemos que pedir perdón unos con otros, porque si no, Hashem tampoco nos perdona. Amén. El Jajam, el enseñador con la comunidad, tiene que pedir perdón, la comunidad al Jajam, los padres a los hijos a los padres, el esposo a la esposa, el esposo al esposo, en fin, a todos aquellos a quienes creamos que de alguna manera ofendimos. Amén. Y obviamente tenemos que hacerlo porque, como dijo, dijo nuestro Rabbi, si ustedes no perdonan sus faltas o las cosas que les hacen a ustedes, bueno, Hashem tampoco los va a perdonar. Pues bien, mis amados hermanos, espero que este tema sea de mucho provecho para ustedes y para todos, aún para mí, mis amados hermanos, para que entendamos que la Teshuvah es un regalo que Hashem dio a los hombres. Así que usemos este regalo de la manera correcta y volvámonos. Amén. Volvámonos a Hashem. Y como dice el libro de Mateo, ¿verdad? Capítulo 3, verso 8, produzcan frutos que demuestren su Teshuvah. Amén. ¿Cómo vamos a decirle a Hashem que vamos a hacer Teshuvah? Bueno, cuando empecemos a producir frutos dignos de Teshuvah. ¿De acuerdo? También Kefa decía, hablando respondiendo a algunas personas, decía, bueno, todas las cosas siguen igual, todas las cosas siguen así, nada ha cambiado. Y Kefa, en su segunda carta, dice, bueno, todo sigue así porque Hashem quiere no que se pierdan las personas, sino que todos hagan Teshuvah. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tenemos vida, vamos a hacer Teshuvah. ¿De acuerdo? Vamos a hacer Teshuvah. También en el libro de los Hechos, en el discurso que hace Kefa, hagan Teshuvah para que vengan los tiempos del refrigerio. Amén. Vengan los tiempos de descanso. Así que si hacemos Teshuvah, mis amados hermanos, vendrán tiempos de descanso para nosotros, ¿no? El mismo Rabbi, nuestro Rabbi Yehoshua, en Lucas capítulo 15, verso 7, él diría que hay más alegría en los cielos por un pecador que hace Teshuvah que por 100 sadikim que no necesitan arrepentimiento. Así que ven ustedes lo grandioso de la Teshuvah, ¿no? Más alegría hay en el Shamaim por uno que hace Teshuvah. Entonces imagínense. Por eso es que nuestro pueblo Israel se dice, miren, en el lugar en donde se para alguien que hace Teshuvah no se puede parar nadie más, ni un sadikim. ¿Y por qué es así? Porque alguien que hace Teshuvah, alguien que se vuelve, obviamente tiene que hacer un esfuerzo tremendo. Obviamente tiene que esforzarse mucho para vencer sus debilidades, para vencer aquello que lo apartó de Hashem. Amén. Ese es un trabajo enorme. Entonces, muchas veces los sadikim no han tenido que luchar tanto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice Hashem en el profeta Yehezkel? Yo no quiero la muerte de nadie.
Yo lo que quiero es que hagan Teshuvah. Amén. Así que hagamos Teshuvah, mis amados hermanos, y pidámosle a Hashem por los méritos del Ribi, nuestro Ribi, nuestro Mesías Yehoshua, que Él perdone nuestras maldiciones y volvamos a tener esa relación tan cercana con Hashem. Hashem les bendiga a todos, que Shabbat Shalom, mis amados hermanos. Hashem les bendiga a todos.